¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Caretas Digital. Este fin de semana conversábamos con los colegas Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco, en nuestro programa 3x7, sobre cuál sería el destino del censurado ministro Heiner Alvarado. Recordemos, Heiner Alvarado viene del Ministerio de Vivienda, donde se mantuvo ahí con un perfil bajo durante varios meses y luego saltó nada menos que a Transportes y Comunicaciones y ha terminado de ser censurado porque además, claro, su papel en el Ministerio de Vivienda, podríamos decir, guardando las distancias, ha sido análogo al del prófugo Juan Silva en Transportes y Comunicaciones. Aparentemente, según la Fiscalía, él ha tenido un papel muy importante en no solamente manejar el decreto supremo que permitió las obras, entre otras en Anguilla y otras más que están relacionadas con Jennifer Paredes, actualmente presa, cuñada del presidente. Y por supuesto la pregunta se cae de madura. ¿Cuál sería el destino de Heiner Alvarado? ¿Qué le ayuda, por supuesto, el hecho de ser ministro o de ser exministro? Si cuentan con algún tipo de inmunidad, si cuentan con antejuicio. Vamos a preguntárselo a la penalista Romy Chan, a quien le damos la bienvenida para poder entender un poco mejor la figura de este ministro que, por supuesto, se fue culpando a los medios y a la derecha, según él. Romy, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es digamos, el señor Alvarado dejó su escolta, luego la ha recuperado, parecía seguir ciertos pasos que ya habíamos visto en Juan Silva, pero ¿cuál es la situación de él? Él, por ejemplo, podría la Fiscalía pedir una detención preliminar o preventiva sin mayor trámite. ¿Cuál es su situación? Bueno, en principio, los ministros y los altos funcionarios cuentan con algo que se llama la inmunidad, que es como una especie de manto protector, ¿no? Que se da para cosas o hechos realizados en el ejercicio de sus funciones como ministros, ¿no? Entonces, en principio, eso tiene que ser agotado para que la Fiscalía pueda solicitar algún tipo de medida como la prisión preventiva. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si bien para las investigaciones preliminares no se requiere ningún tipo de autorización o permiso del Congreso, ya para lo que viene, que es la formalización de investigación preparatoria, que es como el equivalente a la denuncia y por tanto al proceso penal, ¿no? En el Código Antiguo, y por tanto las medidas de restricción que acompañarían a ese proceso, todo lo que dura el proceso, como podría ser, por ejemplo, una comparecencia simple, comparecencia con restricciones, o la más grave, la prisión preventiva, ¿no? Ya ahí sí el fiscal tiene que cumplir con pedirle al Congreso que levante pues este manto protector, este beneficio que no es absoluto, ¿no? Que no es absoluto, pero que sí está dado por nuestra Constitución para esos altos funcionarios. Esto pasa entonces por un pedido de la Fiscalía y un trámite en el Congreso. Así es, ¿no? Pasa por un pedido a partir de la Fiscalía y también por un trámite en el Congreso que es más o menos largo, por lo que ya hemos visto lamentablemente, ¿no? Donde hay una comisión especial que se dedica a evaluar estas acusaciones constitucionales y finalmente a proponer una opción al Pleno del Congreso, que es el que finalmente va a elegir si corresponde o no corresponde el levantamiento de la inmunidad. ¿Es la subcomisión de acusaciones constitucionales que vería un caso como ese? Así es, exactamente. Ya. Ahora, mientras eso pasa, porque como usted señala, es un trámite que puede ser un tanto prolongado, ¿cómo garantizar, por ejemplo, que el señor eventualmente no escape de la justicia o de las investigaciones, que es lo que pasó con Juan Silva? Bueno, la Fiscalía ha hecho una interpretación indicando que el impedimento de salida del país es una medida que sí puede ser solicitado al Poder Judicial antes de la formalización de investigación preparatoria, es decir, antes de que exista este pues equivalente a proceso penal contra las personas, y que las medidas más graves, como ya serían la prisión preventiva, sí requerirían un levantamiento de inmunidad. Entonces, esa ha sido una interpretación que ha hecho la Fiscalía, que bueno, puede gustarnos, algunos pueden discrepar, pero lo cierto es que ya se ha venido aplicando. Entonces, lo más probable en este caso es que la Fiscalía, si así lo decide, pueda solicitar ese levantamiento, o bueno, ese impedimento de salida del país. Muy bien. Ahora, esto, Romy, por supuesto, entra en el terreno que vamos viendo en las últimas semanas, que es el otro que me inquieta en realidad, que es, a ver, efectivamente se va demostrando lo complejo que es tener a un presidente investigado en ejercicio y con, claro, las características de este gobierno y del presidente en particular, y la casi inevitabilidad de la obstrucción a la justicia, ¿no? O sea, lo que ya viene denunciando Marita Barreto, y claro, los abogados del presidente como que saltan cada vez que se habla de obstrucción de la justicia y dicen que no es así porque saben que eso puede tener consecuencias.
pero allí en medio de todo, independientemente de que uno esté, en fin, tenga la opinión que sea del señor Castillo, allí ves lo complicado que es, ¿no? O sea, por algo, recordamos, los presidentes tienen ciertas protecciones, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una situación bastante similar en este momento, porque si bien nosotros tenemos investigados, y es más, incluso en prisión, ¿no es cierto?, a expresidentes de la República, nunca se había dado el caso de un presidente que estuviese en el ejercicio de funciones y que dentro del ejercicio de funciones se descubriera con, yo diría que con tanta claridad, ¿no? Que existen actos turbios, actos ilícitos, y bueno, nada más y nada menos una imputación, ¿no?, de organización criminal, ¿no? Y eso es lo que complica tanto al Ministerio Público, porque recordemos que las organizaciones criminales, por concepto, son pues entes muy bien organizados que buscan o que tienen una serie de hilos que evitan que pueda identificarse a los principales responsables. Y claro, aquí estamos hablando de una eventual organización criminal que estaría en la cumbre, pues, ¿no?, del poder a través del Ejecutivo, lo cual hace bastante difícil la labor a la Fiscalía. Y también yo diría porque en este caso no existe una normativa clara, porque claro, no nos hemos puesto a pensar en estos casos, ¿no?, de qué es lo que se debe hacer. Y ahí la Fiscalía pues tiene un gran margen de interpretación, desde decidir que para poder pedir, por ejemplo, una prisión preventiva contra el presidente, que es algo que no está prohibido en nuestro ordenamiento tampoco, ¿eh? No tenga que pedirle al Congreso el permiso, como también de repente por ahí algunos señalan interpretar que no es necesario eso y que de frente lo puede solicitar. O sea, estamos pues en un momento bastante crítico donde la Fiscalía pues va a tener que hilar muy fino y finalmente tomar una decisión. Así es, porque la fiscal Barreto ha señalado, sin dar mayores detalles, que ella ha pedido, digamos, garantías de la investigación a la fiscal de la Nación, es decir, que haga su trabajo para que la investigación se realice. Y si vamos siguiendo la línea, insisto, de la fiscal Barreto, de, en fin, el caso Colchado, de lo que ha dicho la propia fiscal de la Nación, estaríamos acercándonos seguramente de alguna manera hacia una oficialización, entre comillas, por parte de la fiscalía como opinión de decir o de establecer que el presidente está obstaculizando a la justicia. Acaba usted de decir ahí que, o sea, claro, estamos entrando en terreno pues incierto, ¿no? Como usted recuerda, pero está diciendo usted que incluso no estaría fuera del universo una detención preventiva de un presidente de la República en ejercicio. Así es, o sea, no hay nada que lo prohíba, ¿no? Los abogados del presidente han venido diciendo que no se le puede investigar, que eso es irregular, es ilegal, pero todas esas solicitudes, los pedidos de tutela, los habeas corpus, todo eso ha sido rechazado ya por el Poder Judicial. Y ha sido rechazado porque lo cierto es que no existe una norma que impide que se investigue al presidente y tampoco existe una disposición que diga que no cabe contra él detención preliminar, prisión preventiva. ¿No? Entonces, esto era algo que se suponía o que se interpretaba, ¿no? Pero porque no se había dado un caso concreto. Claro, Pero en esta claro. situación, Si bien no se ha dado antes, se está dando ahora y el Poder Judicial está llegando a la conclusión de que efectivamente se puede, al menos hasta lo que se ha ocurrido hasta ahora mismo. así es, de que no está prohibido, ¿no? Yo creo que por las disposiciones ya que se han venido dando, los fallos judiciales, me parece que la interpretación por la que se inclinaría el Poder Judicial, y esto es pues a lo que tiene que atender la Fiscal de la Nación, es a que se tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad, ¿no?, a través del Congreso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que decide la Fiscalía de la Nación. Recordemos que la Fiscalía de la Nación solicita, pero quien aprueba y quien finalmente decide en última instancia es el Poder Judicial. Esto, por ejemplo, lo vimos con Exacto. claridad en el caso de Jennifer Paredes, ¿no? Inicialmente la primera instancia dijo no cabe detención preliminar a nivel del Poder Judicial. La Fiscalía apela y es la sala la que dice sí cabe y también cabe ingresar a la residencia de Palacio y un allanamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la Fiscalía está esperando por ahora que se consoliden estas decisiones que se han venido dando en primera instancia, la prisión preventiva contra Jennifer Paredes está en apelación, recordemos, ¿no? A que se vayan consolidando estas cosas para recién ver por dónde enrumbar el camino, porque además también tiene una gran complicación con la policía, porque a las personas o el equipo que estaba apoyando a la fiscal de la Nación, a la fiscal Marita Barreto, para poder a realizar todas estas gestiones, también está siendo atacado de alguna manera, ¿no? Que Por ya hablo de supuesto. Colchado, básicamente. Ahora, para ir redondeando, tienes una figura, claro, sin antecedentes, pero está el antecedente del ex fiscal Chávarri, que fue suspendido por la vía judicial, ¿verdad? Fue suspendido por la vía judicial por
en ese momento la hipótesis era que obstruía las investigaciones. El caso del presidente, entonces, a ver, se abre un abanico también de posibilidades, de opciones. Ya sabemos lo que está pasando en el Congreso, por ahí no parece que vaya a moverse mucho, pero lo que puede pasar al Poder Judicial, según lo que usted explica, es podría llegarse eventualmente a una prisión preventiva previo levantamiento de inmunidad. Eso sí tendría que pasar por el Congreso. Yo entiendo que sí, pero Ya, ojo, ok. esto es relativo, ¿no? Vamos a ver qué dice finalmente De el fiscal de la acuerdo, de Nación. acuerdo. Pero lo otro podría darse una suspensión del cargo desde la vía judicial, que es, claro, la gran interrogante aquí, que no necesariamente implique prisión, que fue el caso de Chávarri, ¿no? Ujú. Eso es algo, yo he escuchado, ¿no? Esa es una interpretación que también se ha venido manejando debido a este vacío que existe, ¿no? Yo honestamente pienso que eso no es muy dable. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de dos poderes distintos. Hablamos del poder legislativo, que tiene esta función de control sobre el ejecutivo, que lamentablemente no está ejerciendo, y por eso pues, no vemos ningún pedido de vacancia, ni inhabilitación, Claro. ni juicio constitucional, nada. Exacto. Y por otro lado tenemos ya la vía judicial, jurisdiccional, ¿no? Que en realidad no contempla suspensión de derechos ni inhabilitaciones sin un juicio previo, ¿no? Lo que contempla son medidas de coerción, así se les llama, para que los investigados afronten el proceso y se garantice que ellos den la cara, que no se escapen, ¿no? Y eso no excluye al presidente de la República, porque no hay ninguna norma que diga el presidente de la República está excluido de cualquier tipo de imposición de medidas cautelares. Por esa razón es que ese camino sí se abriría, pero no hay nada que diga expresamente que cabe algún tipo de inhabilitación por parte del Poder Judicial. Porque yo pienso que si entramos a ese terreno, realmente estaríamos mezclando las funciones del legislativo con las funciones del judicial, ¿no? El Poder Judicial te inhabilita porque encuentra un delito, porque existe una razón, pero si no hay algo comprobado, yo pienso que eso no es lo más viable, ¿no? Entonces, por más que nos pueda parecer muy mal, que no compartamos lo que hace el señor Castillo, ¿no? Las cosas que hace y vemos día a día que a veces no son en bien de nuestro país, ¿no? Lo cierto es que hay que apegarnos a las normas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sí sería una interpretación que podría ser cuestionada por la defensa con relativo éxito. Una inhabilitación o una suspensión, que sería una suerte de inhabilitación en el cargo, pero distinto entonces sería obligar a que el presidente en funciones enfrente la investigación, garantizar que esta investigación sea enfrentada y garantizar que la justicia no es obstruida y se abre esa otra vía de, en fin, de una prisión preliminar o preventiva. Impresionante. Realmente se está escribiendo sobre un cuaderno en blanco, pero hay que decir también, y acá cito a Fernando de la Flor, que escribió en Caretas hace algunas semanas, que la innovación en el derecho también responde, ¿no?, a desafíos tan claros y graves como los que tenemos al frente, ¿no? Tampoco hay que cerrarse a que evidentemente se puedan dar interpretaciones judiciales a las cuales no estamos acostumbrados. Romy Chan, muchas gracias por estas esclarecedoras perspectivas. Gracias por estar con nosotros hoy en Caretas. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Electoral en estas semanas previas, ya en este último tramo de la campaña electoral a las elecciones pues, regionales y municipales. Lima siempre conlleva, ¿no?, mucha atención y por supuesto Lima no se limita a los distritos que podríamos identificar más con la ciudad o los más urbanos o los más populosos incluso. Hay un distrito tan importante como es el distrito de Asia, que a muchos les puede sonar en realidad pues como una suerte o identificarlos con los balnearios del sur, ¿no?, con algunos conjuntos, ¿no?, de casas, de playa, y etcétera, que en los últimos años, pues por supuesto, se han vuelto, digamos, sumamente llamativos, ¿no? Mucho movimiento comercial, además, el bulevar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Asia es un distrito con una población pujante y además escenario de un auténtico oasis, que es el de las lomas de Asia, un microcosmos que realmente nos regala maravillas, ¿no?, a lo largo del año y que todos además deberíamos visitar, atesorar y conservar, porque como digo, es un oasis para lo que es, ¿no?, necesario cuidar. Vamos a conversar con Iván Reina, él es candidato al municipio de Asia por
el movimiento político regional Patria Joven y conocer sobre sus propuestas, porque además usted, candidato, ha dedicado buena parte de su vida precisamente al conservacionismo. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Y efectivamente, estoy candidateando al distrito de Asia por Patria Joven, cuyo símbolo es el torito. Y efectivamente, pues Asia tiene un ecosistema maravilloso como son las lomas, ¿no? Y que, bueno, yo recuerdo, Enrique, una vez estuviste también allí en las lomas de Asia. Más de una vez, así es, ajá. Así es, sí. Y bueno, yo fui el director del proyecto Lomas de Asia, un ecosistema que estaba realmente olvidado, destruido, ya depredado, donde ya no crecía vegetación, ¿ya? Y que se hizo una restauración ecológica y en pocos años se logró pues rehabilitar nuevamente y hoy es una de las lomas más hermosas que tiene la costa peruana, ¿no? Con especies endémicas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo tenemos más o menos 500 hectáreas de flores de amancaes, ¿no? Y tenemos la orquídea de Lima, ¿no? La única en toda la costa, a pocos metros del mar, ¿no? Y que estaba, o sea, ya había sido declarado por la UICN como una especie extinta. Extinta ya. Extinta ya, ¿no? La última vez lo vio el botánico Ramón Ferreira en el año 1952, fue el último reporte que estuvo la orquídea y por la zona norte, una de las lomas de Huaral. Y desde entonces nunca más se llegó a ver las lomas a la orquídea y apareció en el año 2014, 2015 en las lomas de Asia. O sea, siempre estuvo allí, solo que por las lomas de Asia nunca pasó pues un biólogo, un botánico y por lo tanto no tuvo reporte, pero siempre estuvo allí. Es el sobrepastoreo, la depredación, el olvido hizo que este ecosistema estuviera pues ya al borde también de muchas especies en extinción. Pero gracias al trabajo de conservación y restauración ecológica, otra vez hoy tenemos más de 15 ejemplares de la orquídea de Lima. Esos son, por ejemplo, algunas de las cosas que se han hecho, ¿no? Así, ahora, este ejemplo de las lomas, que efectivamente es un escenario paradisíaco recuperado, que vale siempre la pena no solamente visitar, sino llamar la atención sobre precisamente la importancia de su conservación. Usted ha participado ya entonces al frente de este proyecto, ¿y cómo plantea, digamos, esa filosofía, replicarla en un municipio? El trabajo de conservación, de restauración y sobre todo de sostenibilidad, ¿no? Si eso hicimos en un espacio que nadie daba un sol, porque son cerros, ¿no? Todo destruido, casa furtiva, y logramos recuperar un ecosistema y ponerlo, por ejemplo, en el lugar número 3 en jerarquía. Las lomas de Asia tienen jerarquía 3. ¿Qué quiere decir? Que esa es una de las más altas para visitantes peruanos y extranjeros. Solo jerarquía 4 lo tiene Machu Picchu y las líneas de Nazca. Claro, compararse con la... Eso, pero, no, pero eso ya te dice, dónde está. Pero claro, estamos con jerarquía 3. ¿no? Y dentro del plano nacional, el Ministerio de Agricultura, a través del CERFOR, también está reconocida las lomas de Asia como ecosistema frágil. O sea, tiene ya cierto estatus y que a nivel nacional es reconocido. Entonces, eso mismo llevado, por ejemplo, a otros espacios para el turismo y el ecoturismo. Usted sabe, Enrique, que Asia, hoy, si bien es cierto, se habla mucho de las lomas de Asia, pero Asia además tiene una huaca muy hermosa que no sé si lo habrá visitado, la huaca Malena. Y de la huaca Malena se han encontrado 4.500 tejidos wari local. Ojo, 4.500 tejidos wari, con 32 técnicas textiles, muy hermosos, esos tejidos, ¿ya? Y que están conservados en un museo pequeño. Pero mira lo valioso que tiene la cultura en esta parte, en el distrito de Asia, y que muy pocos lo saben, muy pocos lo conocen, muy poco se ha difundido, ¿no? O
sea, tenemos además de las lomas también vestigios culturales de la época Huari, luego Inca, ¿no? Estos preciosos tejidos para ponerlos en valor, para seguir invirtiendo en trabajos arqueológicos, ¿no? ¿Y por qué no construir un museo de sitio con todos estos vestigios, ¿no? Entonces, vamos a poner en valor todo esto, pero también tenemos playa, tenemos un bulevar. Ojo, anoche estuve en el Boulevard de Asia, por supuesto el bulevar siempre es en el verano, ¿no? Pero, sí, claro, ahora no hay mucha continuidad. Pero mire, el bulevar, si bien es cierto, se vende desde un alfiler hasta un helicóptero, pero caminar por los alrededores del bulevar, esta carretera lleno de piedra, de huecos, tierra, polvo, espacios abandonados, ¿no? Las áreas públicas que le corresponde a la municipalidad, como los jardines, ¿no? La luz, o sea, están realmente abandonados. Si esa parte donde se supone que se mueve la economía, ¿no? Conviven de esa manera, ¿qué podemos esperar vaya adentro? Claro. Nosotros que somos ahí, ¿no? Y la idea es en todo caso en esa parte dar una señal de que la municipalidad está mucho más activa, porque finalmente todo el entorno que redunda, por supuesto, a favor de la propia población, ¿verdad? Así es, y hablamos de bulevar y no tiene nada de bulevar. Bulevar sabemos que esto es una especie de alameda, ¿no? Claro, claro. Algo así como la Chabuca Granda, ¿no? Sí, entonces, yo sí tengo la idea, la concepción, está dentro de mi plan de trabajo, es realmente un espacio para el turismo. En todos los momentos, ¿no? 25 de diciembre, enero, ¿no? Año Nuevo, Semana Santa, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Enamorados, o sea, un espacio realmente, y que la población allí vaya ganando también sus espacios económicos, ¿no? Con sus carritos para vender en las noches, no sé, o sea... la mesa está servida por ese lado, para dinamizar la economía del lugar. Cualquiera que conozca Asia lo sabe. Claro, pero de manera ordenada, ahora, pensando en la sostenibilidad del turismo en esa zona, ¿no? Entonces, además que ya Asia, por el bulevar, pues ha sido conocido mundialmente, ¿no? Claro. Pero mira, ahora, ¿en qué situación se encuentra? ¿Hay problemas de seguridad en Asia que llamen la atención? ¿Hay problemas? Pregunto, por ejemplo, con movimiento de tráfico de terrenos que siempre se ve y siempre cuando hay desarrollos inmobiliarios es complejo, y claro, con lo que usted está describiendo de lo que hay que proteger y cuidar preocupa más. ¿Hay esos problemas ahora mismo con los cuales el próximo alcalde tendrá que lidiar? Sí los hay. Sí los hay. La misma Huaca Malena, yo hace poco fui por la misma Huaca y llegan de noche pues los furtivos estos y se llevan, hacen huecos, ¿no? Quieren llevarse, supongo que los tejidos, no sé, metales, qué sé yo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El huaqueo indiscriminado, ¿no? Pero también hay ha bajado un poco el abigeato, ¿no? Que se lleva el ganado, qué sé yo. Pero el tráfico de terreno es uno de los temas latentes, ¿no? Que se ocasionan de cuando en cuando, ¿ya? Pero lo hay, ¿no? Lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere venirse, pues, a vivir a Asia, y por ahí algún mafioso quiere vender el terreno, ¿no? O lo vende 2 o 3 veces, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Pero eso sucede también, don Enrique, porque en Asia falta lo que se conoce como ordenamiento territorial. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que ordenar la casa. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué zonas para la industria? Zona de pesca, área rural, área urbana, o sea, educación, ¿no? Tenemos que ordenar, ¿no? Actualmente crecemos, pero desordenado. Y hoy en día el valle, por ejemplo, que carece de agua, o sea, y eso es uno de los temas que voy presentando como mi propuesta prioritaria, porque así lo establece incluso la Ley Orgánica de Municipalidad, que hay que resolver problemas prioritarios, ¿no? Y la prioridad en Asia es el agua. No hay una persona en Asia que diga, a mí me sobra el agua. No hay, ¿ya? Desde el bulevar, desde los clubes de playa que están asentados a orillas del mar y la población que vive dentro del valle, o sea, a todos nos falta el agua.
¿Qué propone diaria del agua allí? Es de por lo menos 1 hora, ¿ya? Que solamente se llegue el agua y a cuentagotas. ¿Qué propone si tomamos en cuenta que hay una experiencia un poco más atrás, digamos, en el sur chico, con la planta desalinizadora, que claro, ha tenido que ser una iniciativa del Estado, ha tomado mucho tiempo, en realidad son privados, pero ha tomado mucho tiempo que les den el go, etcétera, etcétera? ¿Qué propone usted para solucionar el tema del agua? Sí, yo vengo hablando del tema de la desalinización de agua de mar, no ahora, hace muchos años atrás, ya 15, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque ese sería el camino final. Asia no tiene cordilleras, no tiene laguna, no tiene nevados, ¿no? Pero tiene mar, ¿no? Y entonces, eso es una propuesta, digamos, a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco una planta desalinizadora por sistema osmosis inversa no es tan rápido, ¿no? Se requiere de cierta... Ahora, Asia tiene condiciones geográficas, de repente económicas no tanto, porque sí demanda un costo, ¿no? Pero condiciones geográficas sí, porque está dominado por ambos lados del valle por colinas, por cerros, ¿no? Donde se puede tranquilamente elevar el agua y luego distribuir tanto para la agricultura como para la población urbana, ¿no? Pero eso es a largo plazo. Y que en algún momento vamos a tener que desalinizar agua de mar, vamos a tener que desalinizar agua de mar. Creo que ese es el camino último, ¿ya? Pero en este momento, ¿cómo resolvemos el agua? A 2 kilómetros de Asia, que es la zona de Cuahillo, ¿ya? Recuerde usted que Asia se desprendió de Cuahillo en el año 1964. Asia era un anexo de Cuahillo, del distrito de Cuahillo, uno de los más antiguos de la provincia de Cañete. Pero en el 64 los asianos nos dividimos, entonces hoy ya somos un nuevo distrito, ¿no? Pero hay muchos asianos que tienen terreno aún en este momento en Cuahillo, ¿no? Y entonces en Cuahillo hay una zona que se llama Topa, un lugar se llama Topa, y en Topa aflora el agua, ¿ya? Y uno de mis regidores tiene un terreno allí y no puede cultivarlo, nunca lo ha cultivado porque todo el tiempo es un pantano, ¿no? Entonces no hay forma de cultivarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta inmediata? Es hacer un pozo allí, por supuesto, con todos los permisos, ¿no? Ante la ANA, toda la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua y todos los permisos y todas las condiciones legales que se requieren. Luego, por tubería subterránea, llevarlo. Y mi propuesta es almacenar agua en reservorios, construir reservorios y luego distribuirlo, ¿no? Son 6 reservorios para agricultura y 6 reservorios para agua potable, ¿ya? Y luego adecuarlo a las distribuciones domiciliares que ya se han hecho, ¿no? Y si hay que, ahora, someterlos primero a los estudios, ¿no? Que si hay que cambiar algo, que hay que redireccionar, que hay que mejorar esto, se lo tiene que hacer. La idea es que funcione, ¿ya? Pero ya tenemos el agua, digamos, garantizado. Con los reservorios nos va a permitir entregar a la población de Asia no 24 horas, porque eso sería una mentira, sino desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día, ¿no? Perfecto. Y todo el año. Okay. ¿Y por qué? Porque vamos a tener almacenado lo que en conservación pues se conoce también como sostenibilidad, ahorro de agua, ¿no? O sea, no podemos estar desperdiciando el agua, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, esa es la forma de cómo yo voy a garantizar 12 horas de agua para los 4.000 habitantes que usan el agua. Eso le iba a preguntar. ¿Son cuántos electores tiene Asia? Aproximadamente. 4.000 habitantes tiene Asia. Usuarios, ¿no? Porque habitantes estamos llegando a los 8.000 habitantes, ¿no? Pero 4.000 usuarios, porque hay muchas personas familias que no viven en Asia, viven en otro lado, ¿no? Ya, y estamos hablando de aproximadamente 5.000 electores, aproximadamente. 8.000 electores. 8.000 electores como tal. Bien, bien. Muy bien, Iván Reina. Suerte entonces en lo que le queda a su campaña. Yo creo que ha planteado propuestas bastante interesantes. Conocemos, reiteramos su trabajo en las Lomas de Asia. Ha colaborado incluso con interesantes artículos en Caretas. Y bueno, que tenga usted una buena campaña en estos días cruciales, pues que quedan, ¿no? Estas 2-3 semanas que nos quedan, que seguro serán bastante intensas. Gracias por estar con nosotros hoy, Iván Reina. Sí, para terminar, por favor. Solamente me permite un par de segundos. A eso va añadido, señor Enrique, el desagüe. Si agua no tiene, menos desagüe. Por supuesto. Entonces, ¿y los pobladores cómo hacen sus necesidades? Dentro de sus hogares tienen silos. Y es contaminación. Es increíble. Por supuesto. Vamos con agua, vamos con desagüe
y adicionalmente a esto vamos a trabajar en el tema de un relleno sanitario. ¿Dónde se ubicaría? ¿Dónde se ubicaría el relleno sanitario? Sí, dentro de los cerros por Calicanto. Ok. ¿Ya? Ahora, la cantidad de residuos sólidos, la cantidad de basura en la época de verano de los clubes de playa que se activan, ¿no? Que son como 10.000 habitantes que llegan, todos los días arrojan basura. ¿A dónde van esos residuos sólidos? A unos cerros cerca de Asia, ahí pegados, se llama Cerro Largo, ahí los tiran a superficie abierta, donde se llena pues de moscas, se reproducen en miles, ¿y dónde van esas moscas? Al valle, a la población, contaminación. Y después lo queman, humo. ¿A dónde va el humo? Igual al valle. Es imposible en estos veranos donde se cosecha el durazno, el fruto bandera del valle, y que hay un festival del verano, del durazno. Los pobladores no podemos comer, no podemos cosechar el durazno porque todo está lleno de moscas. Entonces, para el 4º año de mi gestión estaría inaugurando un relleno sanitario, pero como prioridad, lo que se conoce como botadero ecológico, que son unas celdas que permiten el Ministerio del Ambiente, donde yo también he trabajado en el Ministerio del Ambiente, te permiten eso, entre tanto, como prioridad, pero para el 4º año, un relleno sanitario, y que sería el único relleno sanitario en toda la provincia de Cañete. Muy bien. Y con eso se acabaría la contaminación. Perfecto. Muchas gracias, Iván Reina, candidato a la alcaldía del Distrito de Asia, provincia de Cañete, como estamos reiterando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Bien.